Bueno, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020 organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Estas rondas están destinadas a conocer, a mostrar y analizar las distintas facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Hoy, en nuestras rondas corales, vamos a tener el placer de entrevistar a Pablo Piccini en esta ronda que hemos denominado Coros Infantiles y Juveniles, ¿dónde y cómo? Así que buenas tardes, buenos días, depende a qué hora vean la entrevista, a Pablo, que es director, compositor y cantante egresado de la Universidad Católica Argentina, en la carrera de dirección coral, como profesor de dirección coral. Actualmente es también profesor en la carrera de dirección coral del Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conservatorio Astor Piazzolla. Es director del coro Periferia Vocal, con el cual ha ganado diversos premios, uno de los cuales es el premio del Consejo Argentino de la Música. Fue durante varios años coordinador nacional de los coros juveniles e infantiles del programa Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, programa dependiente del Ministerio de Educación de la Nación entre el año 2009 y 2015. Y tal vez sobre este tema es el que nos convoca hoy, Pablo, a conversar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? Mucho gusto de estar acá y de poder tener esta entrevista y hablar de este tema que, bueno, es un tema crucial para el futuro de la música en nuestro país. Bueno, sin duda, creo que, bueno, siempre decimos, cuando nos juntamos los directores de coro, que la apuesta a los coros de niños y coros de jóvenes es central si queremos pensar un futuro promisorio en relación a la actividad coral. Así que en este aspecto, nosotros desde Adicora nos interesaba mucho conversar contigo para que nos cuentes un poco y le hagas conocer a quienes tuvieron participación, los que no, los que la vieron de cerca o de lejos, ¿no? Podríamos decir, algunas características sobre este plan de coros y orquestas para el Bicentenario que se llevó a cabo hace ya un poquito más, bueno, 10 años vamos a decir, y básicamente nos interesaba que nos comentes cuáles eran los objetivos que se trazaron cuando se pensó este programa. Bueno, a ver, el objetivo principal era posibilitar una educación musical y una práctica artística de calidad inclusiva para, para chicos, chicas, jóvenes, en lugares del país que si el Estado no está, no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a eso, ¿no? Eh, entonces el objetivo era educación musical, práctica artística, con calidad y con inclusión. ¿Mm? Se trabajaba siempre dentro de las escuelas, ¿sí? Se trabaja. El programa sigue, está atomizado, está medio desmembrado, pero sigue en algunas provincias y en algunas localidades del país. Y bueno, se trataba de que los chicos y las chicas que participaban tengan un abordaje integral de aprendizaje musical, desde lenguaje musical, técnica vocal, la práctica de cantar en un coro, en el caso de los coros, en el caso de las orquestas tendrían lenguaje musical, práctica de instrumento y los ensayos. Eh, Se trataba también de que en el caso de los coros haya un plantel docente sólido, en los coros eran 4 docentes, estaba el director, el profesor de técnica vocal, el profesor de lenguaje musical, y también había un docente coordinador que bueno, atendía todas las cuestiones extras musicales que muchas veces surgían y surgen relacionadas con la relación del coro y los chicos con la comunidad, con la escuela, con las familias. Eh, y bueno, había desde ya, eso funcionó cuando había una enorme inversión estatal puesta en esto, donde se creía, el fundamento de todo esto que era realmente la educación musical era algo
importante y necesario para los chicos, que les ampliaba sus horizontes, que les posibilitaba acceder a prácticas que si no estaba, como te decía recién, si el Estado no aparecía, nunca iban a poder practicarlas. Eh, se apostaba mucho por la interacción de los coros y las orquestas, o sea, de unir los coros de distintos lugares del país, de que haya mucho intercambio, de que haya mucha capacitación docente. Y bueno, eso funcionó, digamos, en forma creciente desde el año 2009 hasta el 2015, y después, bueno, a partir del 2016 se fue desarmando y sobre todo se cortó la red nacional, o sea, se cortó la vertebración que le daba el Ministerio de Educación de Nación, y quedó supeditado a la lógica de si las provincias lo querían sostener. Entonces Claro. algunos la sostienen, otros no, pero ya no tiene esa, esa red, esa coordinación nacional que era quizás lo que hacía que creciera como creció, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿por qué, digamos, por supuesto esto era un plan del Ministerio de Educación, ¿por qué Ujú. la escuela como ámbito aparentemente natural para que esto sucediera? Digamos, la Sí, escuela como institución. sí, en principio el programa surgía como, digamos, como un apoyo escolar, digamos, no sé cómo explicarlo, como una especie de afianzar los vínculos de los chicos con la escuela, ¿sí? Es decir, y en un plan de sumarle a la escuela actividades extracurriculares de calidad. Durante el tiempo que yo estuve trabajando, había muchísimos programas que se llamaban programas socioeducativos, que los chicos podían tener radio, podían hacer, no sé, taller de circo, orquesta, coro. Había un programa muy abarcativo de distintas disciplinas socioeducativas, ¿sí? Como te decía, con una gran inversión del Estado puesta en eso, sobre todo para ampliar la jornada escolar, digamos, y el vínculo de los chicos y las chicas con la escuela. ¿Mm? Claro, claro, digamos, esa era un poco la, la idea digamos, el hecho de que funcione en la escuela tiene que ver con eh, generar un vínculo entonces más fuerte entre eh, el alumno, bueno, el estudiante o el niño o el joven con la institución escolar. Digamos, también había una cuestión de vinculación afectiva, vinculación con respecto al espacio escuela, Ujú. más allá de, como si simultáneamente había varios programas que tenían como la misma mirada, no era Exactamente. solamente el programa de coros y orquestas, Claro, entonces. Orquestas y Coros se hizo muy fuerte por la lógica del programa, digamos también por la dinámica que se le imprimió, se hizo muy fuerte dentro de las políticas socioeducativas, se hizo muy vistoso, pero había otras también. Y también lo que pasó fue que se corrió como el eje porque no es que ya los chicos se vinculaban con la escuela de otra manera también por estas actividades, sino que la escuela pasó a ser conocida como la escuela de la orquesta o la escuela del coro, ¿entendés? Es como eh, Claro. empezaban a tomar una lógica propia esto de las orquestas y los coros, ¿sí? Al Ujú. ser un programa tan fuerte, eh, bueno, se vinculaban las escuelas con eso, con si había orquesta o si había un coro, ¿no? Claro. Y mucho se Y hablaba en esa época, había como una especie de, de utopía, no irrealizable, pero como decir, bueno, que haya un coro y una orquesta en todas las escuelas públicas del país, ¿no? claro, Eso sería como un ideal. ujú, Eso era un poco lo que nos movía. ¿Mm? claro. Operativamente, ¿cómo lograron sostener el programa durante 6 años, más allá Mm. de la cuestión específicamente financiera? Bueno, siempre se trabajaba en convenio
del Ministerio de Educación de la Nación con el Ministerio de Educación de cada provincia, ¿no? Se trabajaba en conjunto los dos ministerios. eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación eh, organizaba cuántas orquestas y cuántos coros había, qué posibilidades había de organizar orquestas y coros en cada provincia, y las provincias, desde su Ministerio de Educación, decidían a qué escuelas y qué localidades mandar estos dispositivos, digamos, para decirlo técnicamente, según las necesidades socioeducativas de ellos, ¿no? Entonces, la decisión de dónde se implementaba era de cada provincia. Y Ajá. lo que hacía Nación era la unificación, digamos, bueno, de parámetros pedagógicos y técnicos y de calidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde la Coordinación Nacional participábamos en todas las elecciones de docentes, ¿no? Tendríamos que estar, entonces, en cada elección de docente había alguien del Ministerio de la Nación, alguien del Ministerio de la provincia y alguien externo también, ¿no? Como que eh, tra- esa, esa, esas, esa centralización. Cuando hablo de Ministerio de la Nación, no estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, sino porque en esto trabajábamos gente de todo el país que que formaban parte del equipo nacional, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces se ve como que no, solo los profesores de Buenos Aires venían y elegían a los profesores, no, eran directores de coro que participaban como equipo nacional que eran de todo el país, ¿sí? Y que, por ejemplo, había que elegir docentes de Santa Cruz y se iba, bueno, un docente de Córdoba que trabajaba con nosotros en el equipo nacional, viajaba a Santa Cruz y elegía a los docentes. Y era la mirada del equipo nacional, ¿no? Eso quiero que quede claro. Em, y nosotros alentábamos mucho esta interacción entre lugares distintos del país, ¿no? Que se conecte mucho, realmente sea federal el proyecto. Y lo fue, digamos. Se sostuvo sobre todo por eso, porque me parece que había una buena relación entre Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias en general. Siempre hay dificultades, pero había buenas, sobre todo porque el programa funcionaba y se veían los logros, ¿no? Se veían las orquestas, se escuchaban los coros, después estaban los coros, el coro nacional del Bicentenario y la Orquesta Nacional del Bicentenario, que eran como colectivos más grandes, más importantes, que con chicos de todo el país, que entonces también hacían conciertos en las distintas ciudades del país, y eso mostraba mucho el resultado de las cosas que se iban haciendo. Tuvo una gran visibilidad, digamos, ¿no? Tuvo una gran visibilidad eh, y un impacto muy fuerte en cantidad de chicos que participaron y de Eso familias que fueron. estaba pensando justamente que estabas hablando, bueno, específicamente del coro del Bicentenario, de la orquesta. Mm, ¿Cuántos, ustedes en su momento seguramente tenían un relevamiento de mm. cuántos niños estaban, y jóvenes, por supuesto, estaban participando activamente tanto en coros como en orquestas? Digamos, si te recordás números Sí, aproximados mira, de... yo más o menos, cuando yo terminé de trabajar, había 162 coros en todo el país. Nosotros hacíamos un cálculo, porque lo que tienen estos coros es que no, había mucha variación de los chicos, ¿no? Los chicos en los Claro, coros de la escuela siempre es que capaz está un año o está 2 años, después va, viene. Nosotros tratábamos de pensar en a cuántos chicos les impactó esta política, digamos, ¿no? Porque si vos ujú, tenías un número estable, vos podés decir, bueno, más o menos, qué sé yo, había 10.000 chicos o 15.000 chicos cantando en los coros en un momento, pero en verdad, en ese año capaz hubo 30.000 chicos que participaron, claro, por la ¿sí? movilidad que se daba durante un mismo Exactamente, año o de un año a otro. exactamente. Entonces, no tenemos yo no tengo un número exacto, pero yo te puedo decir que en coros deben haber participado 50.000 chicos, ¿no? De distintos, en total, en todo el país, que si esto no hubiese existido, jamás hubiesen cantado en un coro. Jamás, Claro. jamás. Porque por las localidades donde se vivía, por distintas cuestiones,
Si no, esto no aparecía, nunca iban a cantar en un coro, nunca iban a poder viajar a otro país, a otra provincia, a cantar en un teatro, en una iglesia. Entonces, yo creo que el impacto debe ser alrededor de 50.000 chicos en total o más todavía, ¿no? Que también son familias, ¿no? Porque esto impactaba mucho en las familias se movilizaban mucho por el programa, tanto en orquestas como coros. Era un impacto fuerte también dentro de las familias, donde este, la gente no podía creer que su hijo estaba cantando en un coro o que estaba tocando en una orquesta, cosa que nunca hubieran soñado, ¿no? Sí, tal vez este impacto, como vos decís, de que por ahí una familia con varios hijos, había varios niños de la misma familia o jóvenes de la familia que formaban parte de algunas También, de estos elencos, ¿no? exactamente, exactamente. Ahora, Eh, sin duda, la elección, y eso te pregunto, si dentro de las condiciones o digamos de las directivas, en realidad, del Ministerio de Educación de la Nación, en relación a a la elección de tipo de escuela, tenía que ver con este otro aspecto del programa, por algo estaba dentro de políticas socioculturales o socioeducativas, este otro aspecto en cuanto a la elección justamente de darle la posibilidad a niños que asistían a escuelas donde nunca se soñaría que esos niños exacto, pudieran tener acceso a un coro. Digo, exacto, a ver, hablando así como más con más franqueza, digamos, si eran en zonas urbanas, obviamente se privilegiaba zonas más vulnerables, ¿no? De mayores, o sea, de menores ingresos en la comunidad, claro, pero también era quizás en localidades alejadas, que necesariamente quizás no era que tenían problemas económicos serios o vulnerabilidad, pero si el Estado no llegaba a ese lugar, no iban a tener nunca una orquesta o claro, un coro. O sea, claro. eran distintos criterios, a veces un criterio geográfico, a veces un criterio eh, más económico. En general se trataba de asistir más a los lugares más vulnerables, pero las provincias muchas veces decidían por otros motivos, ¿no? Dónde se localizaban Claro, en las orquestas y los coros. claro, sí, sí. Nosotros también participábamos a veces en la elección de los lugares, ¿no? Podíamos ir a ver, íbamos con los ministerios y veíamos las escuelas y pensábamos, también veíamos las posibilidades. También hay escuelas que no se puede tener una orquesta porque no daban los lugares, entonces hay que buscar un lugar alternativo, hay muchas cosas que hay que ver. También se trabajaba, digamos, esto es muy importante, el lugar, la escuela era como una sede, pero podían venir chicos de otras escuelas, no es que era Claro, privativo no era solo para los niños que concurrían habitualmente a esa escuela. Podría exactamente, haber era chicos que vivían abierto. en la zona y de Exactamente. todas maneras. Era Ujú, abierto. Es más, si había un chico o una chica que estaba por fuera del sistema escolar, mejor todavía, porque era una forma de traerlo, ¿no? claro. Se buscaba eso también. Ujú, está bien. Y pensaba, digamos, sin duda, esto que el impacto, ¿no? Como decías, de 30.000 niños cantando, o 40.000 niños cantando, o teniendo durante ese año la posibilidad de participar de las actividades que brindaba el programa, como mencionaste, ¿no? Después por ahí vamos a hablar un poco más de eso, de los viajes y de la capacitación y demás. Pero digo, ¿en qué medida vos sentís que realmente esos 6 años que funcionó el programa eh, contundentemente, porque como decías, ahora funciona de otra manera, ¿no? Pero esos seis Exacto. años de un trabajo contundente, ¿en qué medida te parece que eso impactó en las comunidades pequeñas o también en qué medida impactó en la gran, digamos, en la vida coral en general de la A ver, Argentina? yo te puedo decir lo que yo veía cuando iba a los encuentros y iba a los ensayos. Yo lo primero que veía era alegría en los chicos, mucha alegría en los chicos de hacer la actividad, de tener un concierto, mucho agradecimiento, y después también veía mucha emoción en las familias.
O sea, ese impacto directo era lo que más me acuerdo, digamos. O sea, ver a los chicos conectados con el maestro, cantando algo a dos voces o a tres voces y maravillarse por eso. eh, y después llegar a una iglesia y probar la acústica y no poder creer, viste, que lo que sonaba. Y después las mamás o los papás llorando al final. Me parece que ese impacto es lo que yo me llevo como cosa más linda y, digamos como, porque a veces uno piensa en números, ¿no? Llegó a 50.000, pero de golpe te quedás con esas cosas, Claro. con esas pequeñas, este, que no eran tan pequeñas, eran muy habituales, digamos, Y era lo que pasaba siempre. si uno multiplica por 30.000 la emoción de un padre, es Exacto. mucho, ¿no? Digamos, Exactamente. claro. Estos chicos y estas familias no se olvidan nunca más esto que Bien, pasó. No se olvidan nunca más que el chico que cantaba en un coro en la periferia de Resistencia cantó en el teatro más importante de Resistencia, ¿no? claro. Eso nunca hubiera pasado. Ese tipo de cosas eran, nosotros buscábamos justamente Ujú. que los lugares donde romper esa idea de que los teatros los teatros más, más importantes de las ciudades eran como para cierta gente o para cierta, sino que los chicos iban y cantaban ahí y sus familias entraban ahí y eso es un apropiarse de esos lugares, fue también algo único, digamos, ¿no? Algo único y que yo creo que eso sí fue un impacto muy fuerte en la vida de esas personas. Sin duda. Eh, Eso por un lado, ¿no? Por el lado de los destinatarios. Y después por Bien, el lado de los que participamos, yo creo que, mira, si pone un número, solamente vos pensás que cada coro tenía 4 docentes y había 160 y algo de coros, te da que son, no sé, por lo menos 800 puestos de trabajo de dirección de coro, de cantantes, lo cual también es una masa importante de trabajo en todo el país y también en lugares que quizás no había, por ejemplo, había lugares donde no había directores de coro, ¿no? No sé, me acuerdo, no sé, por ejemplo, en Mendoza, en un departamento querían hacer un coro y yo fui ahí a hacer la prueba docente y no había directores de coro, eran todos maestros de escuela o de música que sabían un poquito. Entonces había que decidir si hacías el coro o no. Entonces se apostó muchísimo a la capacitación también, ¿no? Entonces, gente que capaz tenía algunos conocimientos, pero tuvo que capacitarse para poder armar el coro en ese lugar. Eh, Así Y que en bueno, esa capacitación estaba destinada, digamos, cómo pensaban ustedes estas capacitaciones? Porque, digamos, hacia dónde, cuál era el objetivo. Me sí, estás mencionando, por ejemplo, esto de un profe o de alguien, de un maestro de escuela que no tenía las herramientas. mira, Entonces, ¿hacia lo que nosotros dónde? queríamos siempre, había muchas diferencias, ¿sí? Había lugares donde había directores de coro con mucha trayectoria, este, y había lugares donde no había y había que ayudarlos mucho en la capacitación, ¿no? Claro, Em, Y muchas veces los directores que ya trabajaban en el programa eran los que capacitaban a los otros, ¿no? La mayor parte de veces trabajamos de esa manera. Eh, eh, Mismos directores que ya estaban trabajando hace tiempo, que tenían un entrenamiento y que ya son directores consagrados, y viajaban a otros lugares del país para ayudarlos en las capacitaciones, para asistirlos en esas jornadas. Nosotros primero lo que tratábamos en la capacitación para directores era primero armar coros con los directores, que los directores canten, con directores con muy buenos directores maestros, no sé, por ejemplo, no sé, armar un coro de directores que lo dirija Néstor Andrenacci. Y entonces, también no solo ensayaba, sino que explicaba cómo ensayaba, por ejemplo, ¿no? sí, Intentábamos eso. Porque yo soy un convencido de que la mejor manera de aprender a dirigir un coro es cantar en un coro, ¿no? Y estoy muy de muchos de acuerdo. estos, ¿no? Y muchos de estos directores no habían cantado nunca en un coro. Claro, Entonces, lo primero era
es meterse en un coro, ver las posibilidades artísticas que tiene un coro, ¿no? Porque también hay mucho, otra cosa que siempre queríamos hacer en las capacitaciones es llevábamos coros a que canten para que conozcan lo que puede hacer un coro, porque no se sabe, hay mucha ignorancia sobre lo increíble que puede ser un coro, ¿no? Las cosas maravillosas que puede hacer un coro. Entonces tratábamos de que, por un lado, canten en coro, por otro lado, escuchen coros, ¿sí? Después, por otro lado, tratamos de que se lleven mucho repertorio, tratamos de que lean mucho repertorio, ¿sí? Así tener mucho acceso, porque es una de las cosas más importantes, tener posibilidades de tener distintos materiales para todos los niveles. Y después otro aspecto que trabajábamos era cómo encarar los ensayos, ¿sí? Este, cómo pensar los ensayos, cómo distribuir el tiempo. Trabajábamos más que nada eso. No trabajábamos nada de técnica gestual y todo eso que para mí no es necesario, no me parece algo importante de la dirección coral. Me parece es algo, una consecuencia, y mucho más en estos coros. En estos coros casi no había dirección gestual, los directores muchas veces tocaban o cantaban con los... había muy poca dirección gestual, ¿no? No nos parecía que era lo importante era el conocimiento de la música, el manejo del ensayo. También había entrenamiento vocal para los directores, para que conozcan su voz y conozcan qué pedir a los chicos, ¿no? Y en el Eh, caso de los preparados, vos mencionabas, por ejemplo, que había mm, otros maestros, sí, ¿no? Estaba el sí, director de coro y había un preparador vocal o Ahí, sí. ¿cómo era el tema para el perfeccionamiento? ¿Cómo Tenían manejaban? una parte separada, o sea, también participaban en los coros que armábamos, y después tenían unos trabajos específicos para ellos. Y lo mismo para el lenguaje musical, tenían capacitaciones específicas de cómo enseñar lenguaje musical. En el caso de los coros, era más difícil la enseñanza del lenguaje musical, en la orquesta más requerida, digamos, porque los chicos tenían que leer sí o sí música. En los coros a veces, viste, era más difícil la enseñanza del lenguaje musical, así que muchas veces el profesor del lenguaje musical hacía una extensión del ensayo, y buscábamos que enseñe el lenguaje musical un poco de otra manera. Ajá, El lugar más complejo para trabajar. ajá. Sobre todo porque los chicos capaz, nosotros tratábamos de que tuviesen 4 encuentros por semana los chicos. Dos ensayos, uno de técnica vocal y uno de lenguaje musical. Y siempre nos pasaba que el lenguaje musical era el que más faltaban, ¿no? Ah, Así que muchas veces lo metíamos dentro del ensayo claro. bueno, para que sea Sí, parte de buscar eso. una dinámica de trabajo más Exacto. Vos integral le para decís que a un ellos chico estén más lenguaje motivados. musical y no, y me quedo en casa. Claro, ¿No? Tiene que ser otra cosa. Así claro. que bueno, eso eran cosas a trabajar y cosas que se iban modificando, ¿no? Ujú, Este, También privilegiábamos muchas veces que el profesor de lenguaje musical sea o pianista o guitarrista también para acompañar al coro, claro, y que ayude con eso. un apoyo. Eh, Ujú, pero bueno, las capacitaciones siempre tratamos de que sean importantes, ricas. Venía gente de afuera también, invitamos a algunos directores que vinieron de afuera. ujú. este, Y y había también, además vos mencionas la capacitación para los docentes, digamos, para el sí, director de coro, digamos, de las personas que estaban al frente del coro. ¿Había sí, también algún tipo de capacitación masiva, digamos, para los cantantes o también lo claro, pienso para el caso de los chicos que iban a las orquestas? claro, sí, sí. Siempre era, cuando había capacitaciones eran para todos, o sea, para los chicos y para los... En los Ujú. chicos lo que hacíamos era, bueno, hacíamos coros grandes, que trabajaban en un repertorio distinto y que más ambicioso, si querés, por ser, Ajá, ¿no? Hacíamos un encuentro y había, no sé, se juntaban 10 coros. 10 coros eran ponerle 300 o 400 chicos. Y bueno, y eso te permitía, sumando quizás a los profesores de canto, al coro, te permitía armar piezas más complejas, ¿no? Y ajá. quizás cantar a 3 voces, a 4, si eran coros infantiles a 3 voces, si eran coros juveniles armar a 4 voces más sólido. Entonces, aprovechábamos esos encuentros sobre todo para hacer como un salto de nivel en la música que se hacía, ¿no? Porque a veces cada coro
cada coro viene con su historial de cómo hacer las cosas, y los encuentros lo que posibilitaban era un trabajo más ambicioso. También trabajamos mucho las cosas que tengan que ver con percusión corporal, Claro. también un poco algo del teatro, o sea, de los movimientos, por Sí, ese el lado también movimiento en había, escena. exacto, sí, pero no sé, más que escena, como juegos que tengan que ver Ujú. con soltarse, ¿sí? También había espacio de recreación, y después también hacíamos que escuchen coros, tratábamos siempre que haya un encuentro, también que los chicos escuchen otros coros, y después que se Claro. escuchen entre ellos, cada coro cantaba su música, ¿no? Eh, Eran encuentros muy interesantes, muy intensos también, Me muy imagino. masivos, en general en lugares muy lindos, se iban a muy buenos hoteles, o sea, se cuidaba mucho eso, ¿sí? Que Ujú. realmente los chicos estén en lugares realmente lindos, en las mejores condiciones, la comida era siempre buenísima, eh, siempre fue muy cuidadoso todo ese tema, y era parte del espíritu de lo que se hacía, como que todo Claro, lo que tratábamos de hacer era con la mejor calidad posible, ¿sí? claro. ¿Cómo considerás vos que ha sido, sí, el impacto de esto específicamente en la vida coral? Es decir, eh, ¿qué balance pudieron hacer ustedes en cuanto a esa cantidad de niños y jóvenes que pasaron por un coro? ¿Qué pasó después? ¿Buscaron continuar? ¿Buscaron otros horizontes? ¿Hubo alguna Mm. manera de medir un poco el después, en específicamente digo en el aspecto musical? Porque yo sé que hay otra pata que por ahí no hablamos todavía mucho, que era el otro aspecto, digamos, el aspecto de la valoración del niño y del joven como, eh, digamos, como persona que podía ser considerado como tal, con todos sus derechos y Mm. también con la posibilidad de sentirse realmente un artista arriba de un escenario, que es como Exacto. una dimensión diferente. Pero digo, en cuanto a esto, ¿hubo alguna medición de este impacto? No hubo una medición, yo lo que puedo decir es que sé de casos de chicos que siguieron cantando, que quisieron cantar después de terminar la escuela, que seguían en el coro, habiendo terminado quinto año, seguían en el coro, venían, como Ujú. una necesidad de continuar, la experiencia. Sé también de algunos chicos y algunas chicas que siguieron la carrera de música, pero no está cuantificado eso. Claro. Las orquestas también, hubo muchos chicos y chicas que se pusieron a estudiar instrumentos, que consiguieron trabajo de docente o en una banda o en una orquesta, Ujú. que también lo vieron como una posibilidad de hacer un futuro de eso. Pero no hay una cuantificación de eso, es bastante complejo de hacer. En algún momento se intentó, había una forma de hacer había un interés de hacer un estudio sobre esos impactos, pero la verdad que es un tema muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero sí me consta de varios chicos y chicas que quisieron continuar con la actividad y continúan, y algunos hasta que se dedican profesionalmente a eso, ¿no? La característica del programa del Bicentenario era que era totalmente inclusivo, es decir, no había nadie que podía ser separado por, entre comillas, desafinar o tocar mal o faltar. Tenía que haber la forma de integrarlo siempre, ¿sí? Ese era un Ujú. poco el objetivo. Por eso Claro. también había un docente coordinador que era extra musical, generalmente eran psicólogos o trabajadores sociales que ayudaban un poco si había alguna necesidad en particular que trabajar. Pero eso era muy importante porque a veces se trabajaba con la idea de profundizar lo musical lo más posible, de ir hacia objetivos musicales cada vez más ricos, pero no podías dejar a nadie afuera por eso, ¿sí? No buscábamos la excelencia o no sé qué, que esas cosas que se dicen de la música, Ujú. en las cuales yo no creo, pero, pero, pero sí se buscaba que todos los que quieran participar participen, ¿sí? Ujú. Cada uno desde su lugar. Y eso era un trabajo interesante, difícil a veces, porque para muchos directores lo más fácil es hacer una prueba y decir, no, vos no podés cantar, que me parece la cosa más terrible que se puede hacer con un chico o una chica.
Yo creo que ya no se hace más, pero en algunos lugares se sigue haciendo. Este, y a veces es más difícil integrar a todos y ver de qué manera los integrás, pero ese era el desafío y eso era digamos, ese era, un mandamiento del cual no podíamos salir. ¿Sí? Todos participan, todos. Todo el que quiere participa. La puerta está abierta para todos, así vengas un día, vengas 8, vengas todos los días, cante todo, siempre puedes entrar. ¿Mm? Claro. Sí, o sea que había el equilibrio era bastante complejo entre esta mirada de la necesidad de que sea una actividad inclusiva y también poder ofrecer una enseñanza digamos, que buscaba también la calidad artística, ¿no? O sea, Exacto. era Una una idea que, tensión bastante interesante. sí, sí, se puede pensar como una tensión o como una dinámica propia, pero yo Sí. una idea que teníamos en algún momento era que haya un coro provincial, eh, infantil y juvenil en cada provincia, donde los chicos que más interés tengan de profundizar el trabajo, que tengan la posibilidad una vez por año de participar en esos coros, ¿no? De esa manera le das la posibilidad a los chicos que están con más interés de profundizar el trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no se llegó a hacer por el momento, ¿no? Este, quizás algún día se pueda hacer. Sí se hizo un coro infantil nacional y un coro juvenil nacional del Bicentenario para para los chicos que quizás más trabajo digamos, mejor desempeño tenían. ¿Sí? Claro, para los niños y jóvenes que ya estaban participando Exacto, de estos coros. exacto, que estaban hace tiempo, que tenían más desempeño. Entonces, bueno, se habilitó la posibilidad de que haya esos espacios, que fueron riquísimos. Pero bueno, también esos eran movimientos grandes en todo sentido, ¿no? Porque los chicos tendrían que ser trasladados de todos los distintos lugares del país a un lugar, era una logística muy grande que se pudo hacer, pero bueno, que requiere mucho movimiento. ¿Mm? Claro, sí, sí, sin duda. Es muy interesante esto que planteabas, porque esto es por ahí parte de lo que no se conoció, porque faltó el tiempo. Mm. Esta idea de con el tiempo ir generando un elenco por provincia que pudiera justamente reunir a esos chicos que tenían más interés, como señalabas, ¿no? De profundizar o que te sentían Exacto, más vocación para ir como un poco más allá de lo que podían hacer en su escuela. exacto. Eso era como Eso es algo que me hubiera encantado poder llegar a hacerlo, pero bueno, alguna vez se podrá hacer. Bueno, y con respecto a eso te iba a preguntar, ¿hay alguna vez? Es Ah, decir, luego de todo está bien, estamos en un tiempo, en este año 2020, sí. tan particular, estamos con estas reuniones virtuales, con los ensayos Mm, virtuales, con todo virtual. Hay muchas cosas que, bueno, se están haciendo, hemos soñado estas rondas 2020 y las estamos haciendo de alguna mm, manera, pero digo, como programa, como desarrollo de mm. alguna política, ¿no es cierto?, de trabajo más ambicioso. Eh, Sí. ¿Hay algún, como quien dice, suena algo o por el Mira, momento? mira, por ahora, a ver, una cosa que se hizo, se armó una red que se llama Constelación Sonora, que es es una red de coros y orquestas que estábamos antes en el programa del Centenario. Se armó como una red, pero que no es oficial ni nada, sino es espontánea, este, desde la gente, de los profesores, y se están haciendo algunas acciones con respecto a eso. ¿Qué va a pasar si va a haber algún impulso nacional de volver a armar algo similar? Yo no lo sé, no lo sé. Ujú. Eh, Siento que las cosas cambiaron mucho, estamos en una situación compleja, pero no pierdo las esperanzas, ¿no? Porque el impacto fue muy grande, se sabe, hay un recuerdo muy fuerte en los ministerios de todo esto, se sabe que hay hay como una mística que quedó dando vueltas, que yo creo que eso de alguna forma
en algún momento algo va a pasar, Ujú. pero no lo sé en estos Claro. momentos. Sí, sí, justamente todas estas rondas, estas entrevistas que estamos haciendo para esta mesa que vamos a hablar sobre el cómo y el dónde, eh, desarrollar la actividad coral juvenil e infantil, creo que lo que venimos hablando con los otros entrevistados es la importancia de sostener en el tiempo estos programas, llamémosle programas o ideas o emprendimientos, o bueno, puede haber muchos nombres, pero la importancia de sostener y de que haya instituciones que justamente apoyen, ¿no? Las buenas ideas que queremos materializar, ¿no? Lo importante Eso de me... sostener en el tiempo, porque esto es una mm, actividad que no es de un año, ¿no? Lo sabemos muy bien, claro, que para la formación de un niño cantor no basta un año, ¿no? de trabajo, totalmente. sino que es algo más Pero sí, sin ambicioso. duda, cuando llegas a esto, te das cuenta que tiene que ver con decisiones, de a dónde va la plata, digamos, ¿no? Decisiones de inversión estatal. Este, me acordaba de creo que no sé si era que le habían preguntado a a alguien, algún funcionario de la ciudad de Londres, cómo habían hecho para hacer una red de subtes tan grande y cómo seguían haciéndola. Y dijeron, y el tipo respondió algo así como, es muy fácil, me dan plata todos los años. Dijo, Claro, no. O sea, esto hablando, que yo decir, si la decisión es, y se trabajó para eso, para que sea una ley, para que no se pudo llegar, ¿no? Para que sea algo que no dependa de un cambio de gobierno, sino que tenga, así como por ejemplo funcionan las universidades que son autónomas y que tienen un porcentaje, bueno, que pase algo parecido con un programa de orquestas y de coros, ¿no? No que dependa de que si un gobierno ya no quiere sostener esa actividad, lo corte y listo, sino que haya una forma de que sea algo que ya funcione autónomamente, ¿no? exacto. Pero bueno, no se Sí, llegó a hacer porque eso. siempre decimos, ¿no? Esto lo hemos mencionado en reuniones de directores de coro, y creo que en alguna habrás estado vos también, el tema de lo eventual que es un programa, ¿no? Exacto. Eventual en el tiempo, ¿no? Lo importante Mm. de generar otra figura que Mm. permita el sostenimiento en el tiempo, ¿no? Sí, tenemos un trabajo por delante con los músicos, si tenemos ganas de hacer ese trabajo, es saber, saber comunicarle, ¿no? A la sociedad y a los representantes lo crucial y lo importante que es la educación musical, ¿no? Y la práctica musical, digo, ¿no? La educación musical no solo, porque a veces la educación musical y suena algo medio aburrido, no sé, aprender música, no, hacer música, ¿no? Que, que sea algo que esté en todas las escuelas, y que las posibilidades que te abren, ¿no? Poder escuchar música, poder hacerla, poder reconocer. Lo que pasa es que no está, no sé, viste, no está difundido eso todavía. No es un bien de la sociedad, lamentablemente, todavía. Eh, se lo ve como un lujo, ¿no? Y nada más alejado de que sea un lujo, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Es Es realmente un una necesidad derecho. y un derecho. Es una necesidad y un derecho, sin duda. Nosotros lo vemos así, pero todavía la sociedad lo ve como un lujo. Y es más, muchos lo ven como para los dotados, ¿no? Otra aberración, ¿no? Como que la música fuera para los que tienen no sé qué. No, la música es para todos y debe ser para todos. Y la Claro, música es una necesidad y un derecho, no es un lujo. Eso claro. sería lo más importante que tenemos que hacer como, si nos interesa como educadores y como músicos, es poder difundir esto, de que a la sociedad y a los representantes que eh, es un derecho y una necesidad, no un lujo. Claro. Bueno, Pablo, con estas palabras te vamos a agradecer tu participación en estas entrevistas de las Rondas Corales 2020, y este mensaje último realmente, bueno, muy claro, y espero que todos aquellos que nos estuvieron escuchando hayan podido primero conocer un poquito más acerca del programa, porque creo que muchos han tocado de oído, como quien dice, en relación a este programa,
Otros muchos fueron artífices porque estuvieron involucrados como directores, o como preparadores vocales, o como maestros de música. Y bueno, me parecía muy interesante que vos nos pudieras comentar con toda la tranquilidad, sin cortes, como decimos habitualmente, todas estas características y digamos todas estas, este entramado que significó el programa Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Así que bueno, desde Adicora te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, ojalá que este siga siendo un espacio para intercambiar ideas, pensar nuevas propuestas, ¿por qué no?, para el futuro del canto coral infantil y juvenil. Así que muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Viviana, y encantado de participar. Cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, muy bien.